Hola, soy Ana Raquel y te doy la bienvenida a Indómitamente, un espacio para reflexionar, aprender, hacernos preguntas y buscar respuestas que nos ayuden a construir bienestar. Hola, gracias por ser parte de Indómitamente. En el episodio anterior comenzamos a charlar sobre el asunto de la salud mental vista desde la psicología y la psicoterapia de perspectiva feminista. Estuvimos reflexionando un poco sobre cómo la psicología nació dentro del patriarcado y cómo históricamente ha sido una ciencia cuyos postulados y prácticas fueron planteados de forma patriarcal y por lo tanto machista, misógina, sexista, racista, clasista, heteronormativa, androcentrista, falocentrista y todas estas pintorescas características que tiene el sistema mundo que es el patriarcado. Y decíamos también que entonces es imposible que las mujeres, y yo me atrevería a decir que cualquier persona, generemos auténtico bienestar tratándonos de apoyar en teorías y prácticas clínicas que naturalizan, invisibilizan e incluso avalan nuestra opresión, ¿no? Así que en este contexto se vuelven necesarias la psicología y la psicoterapia de perspectiva feminista. Muchas personas podrían pensar que esta perspectiva es algo que va empezando, ¿no? Que es algo nuevo, y lo cierto es que no es ninguna novedad. Lo que sucede es que ha sido invisibilizada. Por ejemplo, yo estudié la licenciatura entre 2003 y 2007, ¿no? en una universidad privada de gran prestigio en mi estado y de cierto prestigio en mi país, México, ¿no? Una universidad que se caracteriza por ser ampliamente humanista y humanitaria, ¿no? Centrada en la creación de profesionistas con disposición al servicio y con muchísima vocación social. Entonces uno pensaría, ¿no?, que el feminismo tendría que tener cierto espacio en una universidad como esta, y lo cierto es que no. Mientras yo estudié la carrera completita, ¿no?, recibí cerca de 0 clases en las que se hablara de, por ejemplo, los aportes de las psicólogas feministas o del aporte de la teoría feminista como perspectiva crítica frente a las grandes teorías de la personalidad, ¿no?, de la psicología, que ahora sé que deberían nombrarse como patriarcales, y frente a las formas de diagnóstico, de intervención y de tratamiento que cada gran corriente ha propuesto. En lugar de esto, me enseñaron teorías hechas por y para un sistema dominado por la vía violenta, siempre por los hombres, ¿no? Pero al comenzar a formarme en el feminismo, me fui enterando que este es un movimiento que tiene al menos desde mediados del siglo XVIII existiendo, ¿no? Y casi me caigo de espaldas, es más, creo que me enfermé de la panza cuando supe que la psicología feminista existe al menos desde las primeras décadas del siglo XX, o sea, ya por 1910, 1920, y que varias de las primeras grandes psicólogas feministas, por ejemplo, como Karen Horney, fueron psicoanalistas que discutieron y rebatieron seria y profundamente los postulados tan misóginos de la teoría psicoanalítica, ¿no?, por ejemplo. Cosa que, según lo que he preguntado, sigue sin enseñarse en las universidades hoy por hoy. Y lo cierto es que el patriarcado le ha hecho esto al feminismo en todas sus áreas de existencia y de acción. El sistema se ha encargado de hacer parecer que el feminismo siempre va comenzando, que siempre se trata de un puñadito de mujeres locas que tienen un puñadito de reclamos incoherentes, cuando en realidad es un movimiento, es una filosofía, es una postura ética, es una corriente filosófica, ¿no?, etcétera, etcétera, que tiene cientos de años con grandes exponentes, grandes acciones, grandes logros y grandes hazañas en términos de mejorar la vida de las mujeres. Sobre todo si pensamos que se trata de una permanente lucha contra corriente y contra la invisibilización y la aniquilación permanentes. Por ejemplo, un dato anticurioso es que cuando leía la biografía de Karen Horney me enteré que Erich Fromm había sido su pareja, ¿no?, y que habían estado colaborando profesionalmente durante unos muy buenos años, ¿no?, de que luego habían tenido algunas desavenencias profesionales, teóricas, y que esto había llevado a su ruptura.
Pero lo cierto es que no pude recordar ni una sola mención a Horney en las muchas clases y muchas lecturas que durante la carrera tuve que hacer sobre Erich Fromm. Porque al hablar de la vida de una mujer siempre nos tienen que dar detalles sobre sus relaciones de pareja, si tuvieron hijos, hijas, pero al hablar de la vida de un hombre se puede omitir esto y mencionar solo sus logros profesionales. Porque aunque las mujeres tengamos profesiones y logros propios, siempre se habla de nosotras como la esposa de, la madre de, la hija de, la amante de, la aprendiz de, un hombre por supuesto. ¿Por qué y para qué el sistema se empeña en mantenernos en ese rol de madre esposas, de accesorios y de subordinadas de los hombres con los que nos relacionamos? Interesante, ¿no? Y es que la misoginia se nos cuela no solo en las teorías y las prácticas profesionales, sino que también en cómo vemos a las productoras de estas teorías y a las profesionistas que realizamos esta práctica, a las que nos preceden y a las que estamos aquí, ¿no? Hace unos años tomé un diplomado en habilidades de psicoterapia aquí en mi ciudad, y uno de los profesores, que era un psicólogo con una amplísima formación internacional y muchos años de práctica en un tipo de terapia que hoy por hoy es considerado como súper eficaz y como muy de vanguardia, estábamos en clase, ¿no? Y hacia media clase soltó casi gratuitamente, que era una clase formada por 80% mujeres, que lo cierto es que la sociedad era mejor cuando las mujeres estaban en sus casas criando a sus hijos, ¿no? Algo así. Yo me quedé pasmada, ¿no? Y creo que me ardió la panza, viendo cómo gran parte de la clase pues o le apoyaba o simplemente se callaba. Es decir, ¿qué podemos inferir de lo que opinaría este señor profesor? Por ejemplo, si alguna de las hijas o hijos de las profesionistas que estábamos ahí, ¿no?, que él se estaba encargando de formar ahí mismo, tuvieran algún problema de salud mental, estas hijas o hijos, ¿no? Sería que ellas, o sea, nosotras seríamos las culpables por no estar en la casa dedicándonos a la crianza y en vez de eso estar ocupando lugares masculinos ahí afuera, donde él mismo se supone que nos estaba preparando cuando nos estaba dejando claro que era un lugar donde no deberíamos estar. Es decir, estábamos ahí, ¿no? 80% mujeres en su clase, pagándole a él por decirnos sutilmente que no pertenecíamos a ese exacto sitio en el que se suponía que él debía estarnos formando como mejores profesionistas. Así es la misoginia que las mujeres enfrentamos cada día en cada espacio en el que tenemos la osadía de existir, adentro o afuera. Ya ni qué decir de todo lo que este señor estaba implicando del resto de las mujeres del mundo, ¿no? De cómo estaba invisibilizando la crisis de cuidados que está enfrentando el mundo, la precarización capitalista del trabajo productivo, ese por el que sí se te paga, la invisibilización del trabajo reproductivo, ese por el que nadie nos paga y que es cosa de mujeres, y el infinito etcétera que se despliega de un comentario de menos de 20 palabras que en menos de 10 segundos soltó un señor, ¿no? Imagínense ser mujer y acudir a terapia con un profesor que se atreve a enseñar este tipo de cosas, ¿no? En fin, hacer psicología feminista, producir teoría y práctica feminista sigue siendo un atrevimiento en la actualidad. Así que para hacer psicología y psicoterapia feminista se necesitan, por desgracia, un ánimo autodidacta muy grande, una gran intuición y un espíritu inquebrantable, ¿no? Y digo por desgracia, pues porque no habrían de enseñarnos desde el inicio todo el conocimiento, todos los saberes hechos por y para mujeres, ¿no? ¿Por qué tenemos que encargarnos nosotras solas de ir y encontrar a estas mujeres y estos conocimientos? ¿Por qué tenemos que tener un espíritu fuerte que soporte la misoginia del sistema, que soporte la misoginia de la academia, de los colegas, de la opinión pública, ¿no? ¿Por qué debemos soportar el odio que nos tiene el sistema por el simple hecho de que somos mujeres, que nos atrevemos a ejercer nuestra profesión por y para el auténtico bienestar de las mujeres, ¿no? Sin que esto realmente represente pasarle por encima a nadie, ¿no? O sea, no es para las mujeres por encima de nadie más, sino simplemente para las mujeres, ¿no? Habría que pensar con mucho detenimiento la misoginia que existe hacia las psicólogas feministas y cómo esta cumple un papel en el mantenimiento del status quo del sistema patriarcal, ¿no?
Si de por sí es un tabú ser psicóloga, ahora imagínate ser psicóloga feminista, ¿no? Si de por sí es un tabú ir a terapia, ahora imagínate ir a terapia de perspectiva feminista. Por cierto, aquí felicidades, bravo y muchas gracias a todas las personas que deciden acompañarse de mí y de cualquier otra psicóloga feminista en sus procesos psicoterapéuticos, ¿no? Con todo y con todo, aquí seguimos y aquí seguiremos. Asimismo, hacer psicología feminista implica tener siempre una postura crítica y analítica frente a cada idea y teoría que esté tomada por verdadera en este sistema. E incluso hay que dudar de las propias conclusiones a las que se vaya llegando. Esto porque el patriarcado es muy astuto y durante milenios ha encontrado la manera de colarse en nosotras, en nuestras ideas, en nuestras propuestas, haciéndose pasar por natural o neutral, ¿no? La psicología patriarcal se considera a sí misma también muy crítica y analítica, pero esto lo hace sin rozarle ni un cabellito al sistema mundo, ¿no? Esa es la grandísima diferencia, que pues esta da por sentado y natural al patriarcado sin siquiera nombrarle, ¿no? En fin, creo que con esto seguimos en la introducción y el contexto, ¿no? Como vemos, hablar de salud mental desde el feminismo tiene un sinfín de implicaciones, pues estamos muy conscientes de que no se trata de hacer teoría, hacer práctica y ya, ¿no? Hay un montón de condiciones estructurales atravesando a las personas, atravesando los vínculos, atravesando los grupos, atravesando lo teórico y lo práctico. Hay un montón de factores que están influyendo siempre, ¿no? Sabemos que lo personal es político, que lo romántico es político, que lo profesional es político, lo mental también es político. Todo está atravesado por una dimensión política y todo esto se ve atravesado por las dinámicas del sistema. Entonces, la próxima semana nos vamos a ver aquí para hablar, ahora sí entrar como en materia de qué diferencia de manera puntual a la psicología y la psicoterapia de perspectiva feminista al abordar los temas de salud mental. Esto es Indómitamente, un espacio para reflexionar, aprender, hacernos preguntas y ver si vamos encontrando respuestas que nos ayuden a construir bienestar. Si te gusta este contenido, te invito a que me lo hagas saber dándole una me gusteada, una compartida, una comentada. Pásaselo a las personas que creas que les pueda servir o que necesiten enterarse de estas cosas. Y dime también sobre qué temas te gustaría que habláramos en este espacio. Y pues muchas gracias por ser parte de Indómitamente. Recuerda, más sabias, más sanas, más libres. Nos vemos la próxima semana.